Bienvenidos un día más a nuestro podcast, Un viaje hacia el interior. Pues hoy tenemos un tema muy especial y vamos a hablar de feminismo e igualdad. Nuestro podcast de hoy se titula Igual no da. Y antes de empezar a comenzar, deciros que hoy tenemos un podcast un poco diferente porque vamos a hacer un debate. Y aquí tenemos dos invitados muy especiales para nosotras que nos van a ayudar en este debate sobre esas visiones del feminismo, qué significa, qué visión se le está dando ahora mismo y cuál es su origen y sus raíces. Pues comienzo las presentaciones con mi compañero Juan Jesús, que además es compañero de trabajo y compañero de proyecto. Y él nos va a dar esa visión por parte, digamos, del mundo masculino. Porque creemos nosotras que quizá es una voz que igual no se le está dando la relevancia que tiene y al final estamos hablando de querer que todos seamos iguales y que todos tengamos las mismas oportunidades. Nos ha parecido muy interesante que él esté aquí para compartir su visión. Además sé que el tema te gusta, que te motiva, ¿vale? Sí. Espero que acabemos bien y no disolvamos nuestros negocios en común. No, al contrario, la idea es aunar, ¿no? Aunar. Y bueno, y decir que él es psicólogo, lleva, pues yo diría que 6 años, 8, te quité 2. 8 ejerciendo y bueno, y somos compañeros de centro y además es una persona súper, yo diría que es una persona muy sensible y además es un apasionado, yo creo, de todo lo que es compartir, el pensamiento crítico y bueno, por otras cuestiones también entiendo que la parte de educación te toca también muy dentro, ¿no? Así que luego ya nos das tu punto de vista y sigo. Y aquí tenemos a Liliana, que para mí es un poco como la esencia, perdóname el cumplido o no, para mí es un poco como la esencia de este podcast. Yo desde que te conocí, que hace muchos años, no voy a decir cuánto. No, yo tampoco sé. y bueno, y siempre has estado involucrada en lo que es, digamos, el movimiento feminista aquí en Tenerife y sobre todo a nivel participación, contribuir. También es psicóloga, también ejerce, o sea que ahí los tienen a los dos, así que nos piden sus contactos. Y además creo que ha sido quizá la persona con la que yo empecé a escuchar esto de hey, que el tema de la educación por la igualdad o feminista es muy importante para los hombres, porque ellos están perdiendo, me acuerdo que me decías, ellos están perdiendo muchas cosas, ¿no? Luego les dejamos que se explayen, ¿no? Y bueno, y como persona es una persona excelente y muy generosa, que por eso está aquí hoy. Así que nada, yo les agradezco. Aplausos silenciosos. Estar aquí. Pues yo lo único que añado a todo esto es que estoy encantada de que estén aquí, muy agradecida y de escucharles porque para mí todas las situaciones son objeto de aprendizaje, soy una mente inquieta y estoy muy emocionada por el momento. Y el punto número 1 por el que vamos a empezar es un poquito algunos matices de cómo surge la historia del feminismo y le damos la palabra a Liliana. Bueno, a ver, el feminismo en sí, entendido como tal, pues se puede remontar a la época en Europa de las sufragistas, ¿no? Que han sacado películas y todo en torno a ellas, ¿no? Mujeres que además pertenecían a la clase media, no eran precisamente mujeres trabajadoras. De ahí un poco las diferencias que hay y que no se llegan muy bien a ponerse de acuerdo cuando señalamos ahora el 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres, que inicialmente era el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, pero que luego se quedó solo con el nombre del Día de las Mujeres. Y esa fecha es un poco controvertida, ¿no? Porque por una parte se alude a la famosa fábrica donde había mujeres que estaban justamente, eran telares y tenían unas telas violetas en el momento en que los propietarios de la fábrica la cerraron porque ellas estaban en huelga demandando mejoras salariales. Cerraron la fábrica y ellas murieron quemadas dentro, ¿no? Eso fue un 8 de marzo, supuestamente, aunque tú puedes ir a la historia
y hay distintas fechas que marcan ese hito. Y tampoco está del todo claro que sea justamente ese el que hizo que se declarara el 8 de marzo como un día internacional, porque a su vez en Europa ocurría también que bueno, había mujeres, y se decir mujeres porque eran las que mayoritariamente estaban ahí en las colas, porque tenían hambre y estaban en las colas del pan, pidiendo pan, sus maridos, sus hijos, todos los varones estaban en la guerra y eran las mujeres las que hacían esas colas, y que también se generaron manifestaciones y tumultos en los que la policía pues arreó contra ellas, y que todo también fue en torno a un 8 de marzo. Entonces, bueno, están ahí esas versiones que yo no digo que evidentemente están ahí y la historia las tiene recogidas, pero que sea justamente que todo haya coincidido en esa fecha, pues. Pero realmente cuando se empieza a hablar del feminismo como tal es cuando los años de las sufragistas. Las sufragistas fueron mujeres que realmente no pertenecían a la clase trabajadora, eran de la clase media. Eran aquellas mujeres que habían podido de alguna forma llegar a acceder a estudios. Las mujeres de la clase trabajadora no se lo podían permitir. Pero que sí tenían pues toda la inquietud habían mujeres con inquietudes culturales o con inquietudes científicas que no podían acceder a la universidad o que no podían acceder a los círculos literarios ni nada por el estilo porque sencillamente eran mujeres. Pero se empezaron a organizar y bueno, pues ahí tienen ustedes la historia, que tampoco yo la tengo muy clara, pero que cualquier película o ustedes pueden ir a internet y lo pueden encontrar bien. Sí es verdad que la fecha en sí y de que se hable del feminismo como tal, pues tiene que ver cuando ya oficialmente, ¿no? Esto es la ONU y todas sus organizaciones ya políticas, sociales, en fin, económicas que están ahí, las que marcan, por ejemplo, el 8 de marzo. Yo me he ido un poquito al 8 de marzo porque bueno, que lo tenemos cercano, y otra porque realmente ahí es el, digamos, donde puedes recoger pues toda la historia de lo que ha sido el feminismo. Luego hemos pasado a lo que es el feminismo institucional, que es ese en el que ahora mismo, divide, no sé si decir que exactamente divide, porque una cosa es el que está organizando la administración pública en cuanto a políticas de igualdad y lo que está implantando, pero otra cosa es el movimiento social, el movimiento feminista que está en la calle. Hay muchas veces que, de hecho, aquí en Canarias es así, procuramos que muchas de las iniciativas que tenemos no pasen porque estén respaldadas por una administración pública, porque de alguna manera lo desvirtúa, porque no estamos por la labor de seguir las directrices que de una manera oficial se marcan cuando esas directrices pueden estar en incompatibilidad con lo que realmente el movimiento quiere, ¿no? y por dónde va. Entonces, pues es lo que tenemos ahora mismo, o sea, de ahí que toda la controversia que hay ahora aquí sobre el tapete, como quien dice, ¿no? Venga justamente pues porque hay decisiones políticas donde no todo el movimiento las apoya y que incluso abre brechas, ¿no? Hay posiciones que además los medios se encargan de hacerlas irreconciliables, pero que lo son, ¿no? Y lo que yo les estaba comentando antes, ¿no? De hecho está ahí el cartel que se va a sacar este año, que justamente hace alusión a las diferencias que hay dentro del movimiento, pero que el movimiento es uno, ¿no? Okay. Entonces, pues, pero bueno, hay ahí, hombre, y de hecho tienes toda los currículums en las universidades, ¿no? El feminismo ya hoy por hoy no es en sí un movimiento que se ha quedado, ¿no? Tiene sus teóricas y tiene todo su... A lo largo de la historia, los hitos, el nombrar el feminismo de la primera ola, de la segunda ola, de la tercera ola, y cómo cada uno de ellos suponía un avance, ¿no? Un paso más, ¿no? Ahora, pues no sé, llevamos como por el de la cuarta ola o la quinta, no tengo yo muy claro ya si esta ola nos arrastra y a saber hasta dónde nos va a llevar o nos ahoga, una de dos. Bueno, esperemos que nos lleve a un buen lugar. Sí, esperemos que sí. Y además a todos. Quería decir, antes de continuar, que bueno, en principio nosotros queremos aportar
una visión muy abierta y también muy de la base del origen del feminismo en este podcast, y también decir que, bueno, que al final lo que vamos a hablar aquí pues son opiniones que tenemos los cuatro a nivel individual, ¿no? Algunas, digamos, más fundamentadas por trayectoria, por conocimientos y demás, pero otras también son opiniones personales y, bueno, un poco que los toméis como tales y no como verdades absolutas, ¿no? Que también esto es un ejemplo de pluralidad, de que, como tú muy bien has dicho en el cartel, se ve la pluralidad dentro del movimiento, pues es lo mismo, ¿no? Porque al final debe ser un espejo de la sociedad, donde cada persona puede ser ella misma, que a mí esto es lo que me fascina cuando yo pienso en feminismo, yo no pienso en mujeres contra hombres, ni mucho menos pienso en poder ser yo misma y que un niño o una niña de hoy pueda ser él mismo sin que lo lleven a ningún otro lugar, sino que pueda desarrollarse en su ser individual, ¿no? Y eso no tiene que ver ni con el sexo ni con el género, ¿no? Entonces, bueno, esta apreciación que me faltó decir en la introducción. Y yo quería preguntar, porque no sé el nivel ni cuántos millones de personas nos van a ver, bueno, que quería decirte que ¿por qué lo del violeta? Porque no sé si se ve, a ver si se ve, voy a comprobarlo. Se ve más o menos, bueno, que tus medias son violetas. Entonces, ¿por qué, aparte de lo de los telares de América Latina, ¿era, no? No, eso fue en Boston. En Boston, vale, lo bajé para abajo. Aparte de eso, ¿hay alguna razón o es tradición? No, yo en principio, que yo sepa, se tomó como referencia al color, haciendo alusión a eso, a que eran justamente los telares de ese color, las telas que estaban fabricando estas mujeres. Creo recordar que en algún otro sitio habían otros elementos, pero ya un poco más holísticos, que relacionaban el significado de cada color con algún tema, y no sé si por ahí habría, pero sí, te digo la verdad, miento porque no sé mucho al respecto, no, por ahí no me he metido demasiado. Yo es que cuando lo pensé en mi habitación, creía que era la suma de la mezcla del rosa y el azul, que son el tradicional de las niñas con el de los niños. Si los unimos, es el violeta, aproximadamente, igual es el malva, no lo sé, que me ayuden en esto. Pero que me parece bonita esa visión, porque ahí sí que estaría ese punto inclusivo, donde da igual, ¿no? Pero bueno, eso igual yo lo aporto parte de tú. Sí, apórtalo, porque yo sepa, no he oído al respecto, pero bueno, sería una buena interpretación del origen del color, lo que dio lugar al color. Muy bonita. Sí. Pues sí. Cómprenmelo. Bueno, pues gracias por decirnos esto y abrir un poco también el debate, ¿no? O las raíces. Y no sé, Juan. Me gustaría, comentar, me gustó mucho toda la separación que hiciste de la evolución, tanto en un sentido político, lo que hoy en día ya es la parte institucional del feminismo, ya con movimientos que en mi opinión son muy agresivos, ¿vale? Se meten en temas culturales o de desarrollo social que me preocupan, ¿no? Y después lo que es el desarrollo social de por sí mismo, la cultura del feminismo, que en el fondo al fin y al cabo pues viene a ser una revolución con mucho sentido en origen, ¿no? Que busca dar un lugar a la mujer en la sociedad respecto a derechos, respecto a un montón de fundamentos, cambiar ciertos patrones que siguen funcionando, patrones nunca mejor dicho, ¿no? Que siguen funcionando hoy en día, y que toda esa corriente ha ido evolucionando, y por un lado separo lo que es la corriente cultural, que para mí tiene mucho sentido y lo ha tenido y todavía a día de hoy lo sigue manteniendo, ¿no? Con la corriente que tiene que ver ya más con la parte política, institucional, que para mí, desde mi punto de vista, con tanta herramienta en mano, ya no se convierte en un tema de que la misma sociedad discrimine y diga, oiga, usted esa conducta que está haciendo está mal, sino que ya al llevarlo a ley, ¿vale? Y saltarse ciertos protocolos, luego hablamos de este tema, ¿no? A nivel legal, se está perjudicando desde mi punto de vista. Y ya podríamos decir, hablabas de las evoluciones de primera ola, segunda ola, tercera ola, yo diría que cada vez nos estamos yendo más hacia una pérdida de los valores originales, ¿no? Y eso me preocupa, ¿no? Eso sí que lo veo muy preocupante a día de hoy, porque además se va a cargar el origen de por lo que se venía buscando por esa igualdad, se lo va a cargar tanto para las mujeres como para los hombres, por otro lado, ¿no? Ese es mi punto de vista actualmente, y luego entramos en detalles, ¿no? de qué elementos me refiero y demás, ¿no? Pero me ha gustado mucho la parte que has separado, porque es verdad que desde ese punto de vista yo entiendo que la evolución cultural del feminismo tiene un sentido puramente de desarrollo como sociedad, ¿vale? Que ahora mismo a lo mejor el punto más revolucionario, quizás donde tendría que estar, es en países islámicos,
en otro tipo de culturas donde sí que tenemos una diferencia muy grande, ¿no? Hoy en día para mí aquí no tiene sentido una lucha tan visceral, vamos a decir, tan revolucionaria como si lo tuvo hace 20, 30, 40 años, ¿no? Y hace mucho más, ni te cuento. A ver, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y a ver, no se me malinterprete. Por favor, estamos en un espacio de verdad súper Y abierto. Siempre llegamos a un punto en el que nos miramos el ombligo. Entonces creemos muchas veces que porque aquí hemos alcanzado una serie de derechos y tenemos una serie de libertades, no hay que seguir aquí mismo, aunque no esté ocurriendo aquí, seguir batallando por los derechos de otras mujeres. Aquí en Canarias, en concreto, incluso podemos decir que, hasta yo misma puedo decir, soy una privilegiada, ¿no? He llegado con mi independencia, mi autonomía, estudiar, tener mi profesión, sí, tengo mi familia, pero compatibilizo o lo he intentado una cosa con la otra, o sea, me expreso como quiero, voy a donde quiero, hago lo que quiero. No hay una cuestión de género que a mí me frene, ¿no? Ujú. Yo miro para atrás y digo, mentira cochina. Todo lo que a mí me ha costado llegar hasta aquí, no me lo han regalado, ni nos lo han regalado a las mujeres. Ha habido que currárselo. Y hoy por hoy, yo en determinados momentos digo, mira, a mí me vendieron la moto, porque me dijeron de que yo como mujer podía con todo, y yo como mujer me voy quedando por el camino con todo lo que yo digo puedo hacer, y digo, lo hago, pero he tenido facilidades para hacerlo, realmente. O sea, yo he podido, por mucho que exista por ahí, está la ley de conciliación de la vida familiar, laboral y personal, y tú dices, esa ley ha sido hecha, a mi entender, para que yo bajo una ley siga currando más y tenga triple jornada laboral, por ejemplo. Te crían los hijos sí. otras personas. ¿Eh? Y te crían los hijos otras personas mientras los dos padres están ahí en que trabaja y trabaja, ¿no? O sea, hay toda una serie de conceptos y realmente de mentiras, a mi entender, ¿no? Porque parece que hemos alcanzado una serie de cosas, y sí, por supuestísimo, las hemos alcanzado con respecto a las mujeres de los 60 o de los 50 o de principios de siglo, ¿no? Sí. Pero no seguimos siendo tan iguales como los hombres, ¿no? Analizan. De ahí me gustaría hacerte una pregunta, porque ahí, como para mí, llega un momento en el que el punto de feminismo o no, me pierdo. ¿Por qué crees que sí que está influenciando de alguna manera lo del feminismo? Por ejemplo, en la ley de conciliación, cuando un padre también tiene que tener y tiene menos derechos que la mujer en España, la política de conciliación es malísima respecto a nuestros hermanos de Europa, del norte de Europa, ¿no? Pero el del padre también. Entonces ahí, ¿por qué entiendes tú que tiene que ver el feminismo? ¿Cuántos padres piden el permiso de paternidad con respecto a cuántas mujeres piden el permiso de maternidad aquí ahora mismo? No, de eso no te puedo hablar de números. Pues te puedo decir de que como mínimo 1 de cada 20, y te estoy poniendo mucho con respecto a más de la mitad de las mujeres que lo piden. Es decir, la ley está, ajá, pero ¿dónde está la educación para que el hombre realmente diga, oye, pues esto también es una responsabilidad mía? Esa es una. Otra, ¿dónde se ha promovido, se ha divulgado, se ha hablado lo suficiente de esa ley como para que los hombres sepan que existe una ley que ellos pueden acogerse y que no les perjudica, como muchos de ellos creen? No, es que si yo cojo el permiso de paternidad voy a ganar menos. No, perdona, el salario base tú lo vas a tener igual. Lo único que tú, si tenías un dinero de más por dieta, evidentemente si no te mueves, pues no te vas a cobrar esas dietas. Pero tu salario base y lo que va a ser tu cotización a la seguridad social por parte del empresario va a estar ahí. Pero eso los hombres, la mayoría, a menos que sea un hombre realmente implicado, que vaya a ser padre y diga, bueno, yo tengo una paternidad responsable y voy a por ello, se informe y lo sepa. Pero si no,
pocos están por la labor de pedirlo. Entonces, la ley está, pero y luego también, vamos a ver, cuando nosotros analizamos la ley, el tema de la conciliación y hablamos, y eso está en estadística, o sea, no es que se esté hablando, podemos ir al INE o podemos ir al ISTAT y podemos sacar ahí cifras con perspectiva de género, ¿no? Cuando los hombres dicen, y no generalizo, ¿vale? Colaboramos en casa. No, Totalmente. Perdona, ¿por qué vas a colaborar? La casa es tan tuya como mía. El proyecto en común lo aceptamos en común y aceptamos las tareas todas por igual. O sea, no tengo yo... Otra cosa es que luego nosotros nos podamos organizar, pues mira, tú haces mejor esto y yo hago mejor lo otro, ¿no? Pero, no. Pero cuando no es así y salta aquello de el que colabora, ¿no? Dentro de lo que colabora, ¿cuáles son las tareas que más suelen hacer? Lavar los platos. Pero cuando analizas además quiénes lavan los platos, el 62% de las mujeres y de los hombres que viven juntos, quien se encarga a lavar los platos son las mujeres. Y es la tarea que más los hombres suelen hacer. O sea que ya con eso es un dato muy importante, ¿no? Entonces, la ley está, evidentemente, pero educados ambos, hombre y mujer, para llevar a cabo realmente lo que la ley te está facilitando de alguna forma, no lo está. O sea, tiene que haber constantemente una educación, y siempre recurrimos a la educación, pero ¿qué es lo que hay? ¿No? Pero sí, claro, es que Desde que está en los brazos, o sea, desde que el bebé está sintiendo con quién le está agarrando, con quién está más tiempo, con el padre o con la madre. Desde ese momento. Yo en este punto, el punto que has sacado, yo creo que me parece esencial, porque creo que es algo que pasa mucho, pero no solo pasa con este tema, pasa con muchos otros temas donde hay desigualdad, por así decirlo. Hay un avance y parece que ya se difumina, ¿no? Se quita la relevancia. Entonces yo siempre recuerdo yo voy a contar dos anécdotas, ¿no? Una reciente, que me la dijo una amiga, que acaba de ser madre hace un año, y dijo, es que no es lo mismo colaborar que cocriar a un niño. Entonces dije, no, qué frase tan concreta y que dice tantas cosas. Y evidentemente yo de esto creo que no hay que culpar a los hombres en sí, o sea, no hay que poner la culpa ahí, sino simplemente hay que señalar. Hay una visión que todavía no es equitativa y probablemente quizás nunca lo sea del todo por unas cuestiones también biológicas donde la mujer sí puede y el hombre no, como es amamantar, que esto es un tema amplio también. Pero bueno, en general a mí no me interesa ir tanto a lo específico, sino contar qué me estaba diciendo ella, que ella en su pareja, que evidentemente es un chico que ha sido educado, digamos, dentro de esa evolución, ¿no? Aún así hay diferencias y vienen de la mano de lo que estás diciendo tú. ¿Hay más colaboración? Sí, pero si al final te vas a mirarlo al detalle te das cuenta que todavía hay una diferencia. Y luego también recuerdo que fue una de las cosas que a mí me hicieron también abrir los ojos y darme cuenta de las diferencias que no veía, porque yo las veía como normales. Como mujer siempre lo vi normal y nunca me di cuenta de esto. Entonces me pasó en un curso, cuando yo terminé la universidad, esto que pues estás buscándote la vida y formándote mucho más, porque la universidad es la primera piedra de lo que construyes después, y éramos mayoría de mujeres, como suele ser en la formación todavía a día de hoy, y en aquella época, que hace unos añitos ya, todavía más. Y éramos 15, aproximadamente 15 chicas. Creo recordar que no había ningún chico. Y no era, ojo, el tema no era de género, yo no estaba haciendo una formación de género. Y nos preguntaron, no recuerdo el contexto, porque fue que cuántas de nosotras habíamos sido controladas por nuestras parejas. Y levantamos la mano, yo creo que quizás 2 no. Y a mí eso me sorprendió. Porque no estábamos hablando de haber sufrido malos tratos, sí o no lo sé. Simplemente estábamos sacando como un indicador de control, de celos, de así no, de esto sí, a dónde vas, a dónde no vas. Y cuando ves en un ambiente post-universitario de 15, 13 manos levantadas, a mí todavía se me ponen un poco los pelos de punta como diciendo, ¡ey! No le quites importancia a esto. Y creo que esto quizás es una de las cosas por las que más me apetecía a mí hacer este podcast, por decir, ¡ey! Yo lo entiendo, claro que sí, yo estoy súper agradecida, mi madre no pudo estudiar, yo sí, gracias a ellos, ¿no?
hay una diferencia, pero todavía hay muchísimas diferencias que hay que ir trabajando poco a poco juntos, evidentemente, que es como se consiguen los logros, ¿no? Es que... No, Por favor. habla, no que yo hablé antes, habla tú, habla. Yo, por ejemplo, como he sido criado en un contexto totalmente diferente, ¿no? Ajá. Mi madre venía del movimiento feminista, fue incluso promotora en su momento de bastantes pues, acciones, movimientos, de seguir toda esta dinámica, haciendo talleres también de mujeres, etc. Bueno, de hecho la conocen, están Sí. por la línea siempre, ¿no? Y claro, yo fui criado en ese contexto desde niño, donde además mi padre es un tío muy sensible, tremendamente entregado en casa. Mi madre ha sido la que más ha traído, digamos, un sustento económico en casa y no... Podemos decir que yo me he criado, yo soy del 86, pues, desde los años 80 hasta hoy, me he criado en un hogar donde los roles estaban hasta casi un poco cambiados de lado. Mi padre es un cocinilla, hace cocina de lujo, es el que está siempre en casa ayudando más y demás, un tío también muy entregado, muy emocional. Entonces, claro, yo me he criado en un contexto absolutamente diferente y claro, tiene que ser... Desde ese punto de vista tiene que ser muy diferente a cuando hablamos de la generalidad y se dice los hombres. Digo, claro, yo lo que me he encontrado es totalmente diferente, algo totalmente diferente. Yo me he encontrado con mujeres que me han controlado a mí, yo he sufrido violencia de mis parejas hacia mí, he sufrido violencia verbal, violencia física, yo he sido una persona, nunca he sido controlador, no me gusta controlar a los demás, que hagan lo que quieran, si yo descubro algo pues ya hablaremos, ¿no? Pero de resto soy de total apertura y una forma de ser totalmente diferente y lo que me he encontrado es justo lo que ustedes alegan, lo he vivido yo y quizás a veces me resulta fácil empatizar. Dice uno, ¿seré que yo soy mujer y he estado con tíos con vagina, ¿no? Y entonces... Por eso ¿A dónde? el rol no tiene tampoco propietario, pero es verdad que se ejerce más por parte del hombre, ¿no? Sí, Tú lo estás diciendo, las pero actitudes que has aquí vivido voy- tú vienen de mujeres. Sí. Son las mismas que estaban nombrando A yo mí sobre mi los madre me ha criado un rol masculino mucho más femenino si nos Sí. guiamos por esos valores antiguos, ¿no? Sí. Donde yo soy mucho más cuidado de tener mi hogar bien, a que mis cosas estén como yo quiero. Y después la realidad que me suelo encontrar es que okay, me cuesta a mí poner en marcha y que muevan el culo es a mis parejas. O sea, a mis parejas actualmente pues me pasa lo mismo desde siempre, pues al final tengo que estar yo encima de los demás y tal, y hago yo mucha mayor carga que el resto, tanto económica, o sea que tengo parte del rol masculino, más carga económica más tal, pero también hago una parte de la crianza, soy padre, ¿no? O sea, una parte de la crianza muy importante, he sido muy entregado desde el principio, y cuando antes Liliana hablaba de no, claro, yo llegué a esta isla y a estudiar y a buscar como soy mujer y puedo, ¿no? Y puedo con todo y después te vas dando cuenta que no puedes con todo, efectivamente, pero no por mujer, por Claro, persona, por ¿no? persona. Esto me ha pasado a mí también, ¿no? Y es donde a mí me preocupa que se confundan las frustraciones vitales con la identificación con el feminismo, porque después hay un culpable. Cuando uno dice, oye, qué difícil es la vida, pues si quieres miras para arriba, si eres creyente y dices, ya te vale, cabrón. Pero cuando uno no es creyente pues, y lo achaca a un movimiento o a una parte de la población que me está minando esos derechos, que ojo, considero que en ciertas ocasiones y en ciertos casos particulares sí es así, ¿no? Pero en la generalidad no, ni en la generalidad de una vida, ni los frenos para compatibilizar la crianza, un trabajo, un desarrollo profesional y personal. Yo estoy ahora mismo en esa batalla, mi hijo tiene 4 años y medio, lógicamente yo perdí todo lo que era mi proyección profesional, vamos a decir que la tuve que dejar parada de lado para ocuparme del niño, ocuparme de esto, lo otro, casa, estoy todavía de obras en casa de hace años, siempre haciendo una obra o la otra y tal, pues claro, la vida no da para más, ¿no? Yo creo que ahí es un punto importante es conseguir que cada uno discrimine cuánto de eso tiene que ver realmente con que hay un patriarcado o un conjunto. A mí la idea de patriarcado también me gustaría preguntar varias cosas porque no termino de entenderla, ¿no? Me da al final la idea porque es algo como muy etéreo, muy en el aire, ¿no? Y es como si fuera una especie de asociación masónica de hombres machistas que están buscando hundir a las mujeres de diferentes formas. Y yo no veo que eso exista. Si hay mucho cabrón suelto, muchísimo además, yo tengo muchos amigos y de todos los amigos que tengo, unos pocos son tíos sensibles, vamos a decir cariñosos, atentos y tal, unos cuantos son bastante pasotas, en ese sentido que hablamos antes también más controladores, más de poner cuernos, más de otro tipo de forma de ser donde importa menos esa idea que tienen de la mujer, ¿no? ¿A dónde me estoy yendo con esto? El tema de las amistades, que hay como mucha variedad dentro de eso. Yo reconozco que dentro de los grupos de amigos que tengo hay mucho machito también, hay mucha cultura de tratar a la mujer desde cierta altitud, desde ciertas formas, ¿no? Eso sigue existiendo a día de hoy.
Pero después cuando te vas a oír a grupos de mujeres hablando de los hombres, lo que te encuentras muchas veces es incluso peor todavía, ¿no? Y cuando ves cómo las dinámicas de grupos, cómo funcionan, cada vez los hombres están siendo más femeninos en ese sentido, más suaves, más amables, más cariñosos, más comprensivos, cada vez más, todavía no. Y las mujeres, por el contrario, estamos viendo que cada vez hay una mayor permisividad hacia la agresividad, y lo que estamos generando es que lo que queríamos reprimir en los hombres lo estamos aumentando hacia muchas mujeres jovencitas de hoy en día, que yo me las encuentro en consulta continuamente, y es tremendo el tema, ¿no? Dices tú, pero si eres mucho peor que cualquier machito al que yo le podría llamar machista, eres mucho peor que eso, pero en una línea completamente hacia el otro lado de la balanza. Pero yo Eso me creo que preocupa, ¿no? en ese punto, que haya casos, claro que los hay. No, Estamos hablando de todavía a día de hoy qué predomina más, ¿no? Entonces, no nos vamos a poner a hablar de datos, pero yo creo que los datos apuntan. De hecho, encontrábamos aquella gráfica donde se veía que al final nos liamos y no pudimos preparar tan bien como queríamos el podcast, pero en la gráfica se veía que un dato tan, o sea, me parece tan triste que yo lo nombre, pero es el dato que hay, donde las muertes se veía que al final sí había una reducción, pero que en realidad la gráfica tendía a ser plana, y si sabemos un poco de estadística, vemos que eso no es un cambio significativo, y evidentemente las muertes es solamente la parte más cruenta de este problema, ¿no? Pero es verdad, o sea, yo creo que en tu caso, además, me gusta también que se visibilice aquí, porque realmente tú has sido quizá como de los primeritos, ¿no? Los primeros niños, jóvenes, espero que muchísimos más ahora, sí. que tú ya tienes, pues, tú eres súper joven todavía, pero ¿qué quiero decir? Ya estás entre los 30 y los 40, y entonces más chiquititos que tú, ojalá que haya muchísimos más que fueron educados como tú. Pero para mí, lamentablemente, no eres, ojalá fuese el prototipo, ¿sabes? Y huyendo siempre de usar prototipos. Sé que no lo soy. Y una cosa más, solamente termino, vamos a decir si os pasamos así, si se quedan con algo en el tintero, y pasamos al siguiente punto, ¿vale? Yo tengo, o sea, quiero, de lo que tú estabas diciendo, de la pregunta que hicieron en el grupo de las 15 chicas, solo como dejar una pregunta, ¿por qué se le preguntó a las chicas si habían sido, si habían sido controladas por su pareja, y por qué acto seguido se preguntó cuántas veces has controlado a tus parejas? Porque yo creo que falta siempre la otra parte, y en los estudios que hemos estado mirando resulta que siempre se enfoca desde el hecho objetivo, que no lo es, de que el hombre ya es el culpable. Es decir, se parte de no sé cómo explicarte. Es que ahora quería acordarme las otras cosas. Lo que quiere decir, como que hay una diferencia, y esa diferencia está producida más por hombres que por mujeres. Sí, bueno, lo que me refiero es que no se enfocan las cosas desde un punto de vista neutro para poder medir las dos partes. Es decir, no solo el feminismo, sino qué hace la mujer también desde... o sea, ¿cómo es ese trato al hombre también? ¿Sabes qué te quiero decir? Medir las dos partes. E incluso porque asume Pero sí en que muchas se hace, ocasiones también ¿no? Yo creo ciertos que roles que van en contra suya. Claro, Sí, exactamente. Sí. O sea, pero sí que se hace, claro, para haber hecho esto bien tenemos que haber profundizado en eso, pero sí que se hace, lo que nos pasó Liliana, se veía que en una actitud, yo no me acuerdo, voy a decir que fuera controlar el móvil, ¿vale? Ellas lo hacían, pero ellos lo hacían casi el doble. Y se le preguntaba a chicos adolescentes y a chicas adolescentes. Es verdad aquí que hay un punto interesante, que esto, igual tú, Liliana, puedes aportar, porque es verdad que cuando este movimiento quizás nació, se tendía como a copiar el modelo masculino, y ahí hicimos las mujeres, ¿no? Nos lanzamos a las copas y esto es un estereotipo muy feo, pero bueno, a fumar y tal, como y para igualarlos al hombre, graso error, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque se entendió como que el poder, eso era como un símbolo de poder. Ahora yo creo que ya estamos más evolucionadas, sabemos que el poder es otra cosa, ¿no? El poder es el de uno para adentro, el poder hace uno mismo, y evidentemente para mí la actitud es lo importante, la conducta, no quien la emite, pero todavía hay diferencia en eso, entonces no podemos cegarnos a esa diferencia. Dos cosas. Primero, desde el momento en que, mi opinión personal, ¿vale? O a donde yo he ido adaptando mis ideas y mi concepción del feminismo a mi persona. Pero desde el momento en que hablamos de hacer al hombre responsable o culpable de algo, no estamos hablando de feminismo.
Muy bien. Las bases del feminismo, el principio fundamental del feminismo es la igualdad. La igualdad entre personas, entre hombres y entre mujeres, igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades, igualdad en definitiva. Desde el momento en que hablamos de que alguien está por encima de alguien, estamos hablando entonces de un concepto machista. De lo mismo que cuando hablamos de machismo y hablamos siempre de un ejercicio de poder de alguien que lo tiene sobre alguien que no lo tiene. Y cuando lo aplicamos en el género, pues estamos hablando, bueno, pues de violencias machistas, por ejemplo, o estamos hablando de una discriminación por razón de género. Pero también podemos hablar de machismo cuando estamos hablando de que las personas que tenemos más edad sabemos más que los que tienen menos edad y entonces tú te callas la boca porque lo digo yo, porque yo soy la voz de la experiencia y tú no sabes nada. Decimos lo mismo cuando yo soy de la raza blanca y tengo delante a un señor que viene en pateras, que como además no me entiendo con él ni entiendo su cultura es inferior a la mía. Eso también es machismo. Y eso también lo engloba ese concepto de patriarcado. Cuando hablamos de patriarcado y de donde ha surgido ese nombre, es porque históricamente, cuando la sociedad se formaba en gremios, los gremios estaban formados por familias donde había un patriarca. Y el patriarca era el dueño y señor de unas tierras, de un ganado, de unas mujeres, de sus hijos, y él era el patriarca. Y era el poseedor de una serie de propiedades donde dentro de sus propiedades estaba la mujer y en que hoy por hoy, sin que se analice exactamente ese concepto, cuando le preguntas a determinados hombres sobre su éxito, dice, no lo tengo todo, tengo casa, tengo coche, tengo mujer, tengo hijos, tengo un perro, ¿no? Forma parte de sus propiedades, ¿no? Entonces, ese es el concepto de patriarcado, algo generalizado que está impregnado en absolutamente todos y todas. Hombres y mujeres lo tenemos más que interiorizado y tan naturalizado que somos incapaces de darnos cuenta cómo ese patriarcado hoy por hoy nos la sigue jugando. Pero si hablamos en el término de intentar hacer de que los hombres, porque al fin de cuentas cuando hablamos de los hombres, cada hombre se siente como tocado, ¿no? ¿No? Estamos individualizando el tema. No estamos individualizando, porque si generalizamos estamos siendo injustas. Porque evidentemente no todos los hombres, afortunadamente, piensan de la misma manera. Y cuando hablamos de machismo, no estamos hablando de que ese machismo además sea promovido o sea en definitiva evidenciado por los hombres. No. Hombres y mujeres somos educados y educadas en la misma sociedad y con los mismos principios, con todo. Entonces, yo siendo mujer puedo tener una idea, vamos a ver, o yo es que, por ejemplo, cada vez que doy talleres en la formación profesional, ocupacional en la que yo los doy, yo me he encontrado con hombres que te están diciendo, yo en mi casa colaboro, yo en mi casa, cualquiera se le ocurre con la parienta, ¿no? Estos señores mayores que te dicen, ¿no? Con la parienta yo enfrentarme, pero cuando voy a casa de mi madre, yo no puedo recoger un plato. Porque mi madre dice de que para eso está ella, y si yo, lo que dice una madre, por supuesto, ¿no? Se lavan las manos y tal, ¿no? Entonces, el tema es que tanto hombres y mujeres estamos impregnados de lo mismo. Ahora bien, eso es un punto. El otro punto que yo planteo es, ¿quién nos educa? ¿Quién nos ha educado? A nosotros, ya nuestra nosotros. familia, nuestros conocidos y nuestros colegios. ¿Y quién más? Sobre todo nuestros padres, en ¿Y los principio. medios de comunicación? Que te están También. diciendo constantemente cómo tienes tú que funcionar siendo tío o siendo tía. Cuando te está diciendo constantemente tú como tía, a ver, que tú evidentemente, que lo estábamos hablando antes sin el tema de las cámaras y demás, ¿no? O sea, yo como mujer tengo todo el derecho del mundo a que si soy una tía presumida, que lo soy, ¿vale? Yo, por ser como me he visto y como no significa de que alguien de feminista me vaya a decir nada, porque si alguien me dice algo viniendo del movimiento feminista, tú perdona, pero yo no te voy a considerar feminista, porque feminismo no es eso. No, es exactamente el respetar las diferencias y el respetar de que yo hoy pueda venir aquí vestida así, mañana pueda venir con una minifalda hasta aquí, o que pueda traerme unos tacones, 3 pares de nariz, aunque me caiga con ellos por el camino. Pero como yo me siento hermosa, pues lo hago y ninguna me va a decir que no. Es más, a las asambleas a las que yo voy con mis compañeras,
te puedes encontrar a alguien con el aspecto hippie de los años 70 y te puedes encontrar una tía que se lleva sus tremendos tacones, que nosotros cuando le decimos, chacha, cuando te vas de ahí verás, ¿no? Y con sus uñas perfectamente largas y súper maquilladas y divinas de la vida. Y son feministas. O sea, ese es también otro estereotipo y otro prototipo en el que se han marcado también. A ver, yo lo que veo es que hay una falta de conocimiento real qué es el movimiento, o sea, de habernos acercado a un libro y leer el origen y leer cómo han sido la evolución de las distintas etapas del feminismo, a la que estamos ahora mismo, en la que el movimiento se está dividiendo y en el que hay una serie de conceptos en el que no todas terminan de hablar lo suficiente como para que todo el mundo lo pueda comprender, pero que sigue estando ahí y siguen formando parte del movimiento feminista. Y es más, ahora mismo, de hace como una década para acá, se está hablando y se está trabajando con críticas dentro del propio movimiento de las masculinidades igualitarias. ¿Por qué? Porque hubo un momento en el que sencillamente las mujeres teníamos que estar solas para poder hablar. ¿Estaba claro? Tú estás, y hoy por hoy lo pueden ver, si ustedes van a las reuniones de padres y de madres, ¿quiénes van siempre? Madres. Pero como haya un padre y abra la boca, ya está. Fue a misa lo que dijo. Ah, que lo que dijo. Fue a misa lo que dijo. O sea, todos los demás... Como que se tiende a hacer un silencio. Porque todavía... Por ese tema implícito que tú decías, ¿no? Una diferencia. Porque todavía en algún punto lo que el hombre diga en determinados sectores tiene razón y hay que escucharle. Entonces, fue necesario que en determinados momentos se dijera, no, los hombres no, porque aquí primero, nosotros que tenemos la autoestima por debajo del suelo, nos tenemos que empoderar y tenemos que saber qué queremos. Y no queremos que haya un hombre que aquí nos dirija, porque nos guste o no nos guste hoy por hoy, cuando salimos a la calle y nos manifestamos, hoy por hoy dentro de los propios sindicatos, ejemplo, ¿no? Y que hay áreas de mujer que son las que los movilizan y los sacan para afuera, siempre hay alguno que zampa la bandera y dice, arrea, por favor, respeta que este momento es nuestro. El tuyo ha estado siendo siempre tu momento. Este momento ahora mismo es nuestro. Entonces, que hemos ido pasando por esas etapas y que ahora mismo si hemos visto de que, oye, si no remamos con los hombres, estamos como en una barca con un solo remo en el mar, ¿no? Giras en círculo. Y es necesario que todavía hay muchas mujeres de determinados sectores dentro del feminismo que no lo terminan de ver, pero sobre todo por el tema, ya hay una cuestión política y económica, ¿no? Cuando se destina dinero para trabajar con los hombres, de los escasos presupuestos que ya hay para trabajar con mujeres. Pero estamos las que pensamos de que en definitiva estamos hablando y trabajando para lo mismo, que es también necesario que también esos presupuestos estén ahí contemplando lo que es el trabajo con los hombres. O por ejemplo, el trabajo de rehabilitación con los maltratadores que ya están en prisión. Es un dinero que sale de los mismos presupuestos. Y muchas veces dices, joder, ya tenemos presupuesto para la dichosa ley de violencia de género que está ahí renqueando por todas partes, con más necesidad de personal y con una serie de modificaciones que hay que llevar a cabo, pero como no hay dinero no se llevan a cabo. Y ese dinero se utiliza, hay todo un intríngulis ahí, ¿no? También digno de ver. Sí. Pero lo que sí es cierto es de que hoy por hoy se está trabajando, estamos, por lo menos lo que yo conozco, dentro de la propia administración pública se está trabajando para las masculinidades igualitarias y fuera también conozco muchos movimientos de colectivos de hombres que están trabajando lo mismo, que tienen sus talleres para trabajarse sus emociones y para tener nuevos criterios hacia los que fijarse, porque hay muchos hombres que están perdidos. Porque está empezando realmente este movimiento ahora. Y también por otra parte, fíjate tú que aquí de historia de atrás traemos todos muchas cargas, ¿no? Y aquí también el reconocimiento de las propias emociones. Sí, no el reconocer tus debilidades, tus emocionalidades, tus sentimientos, hablar de ello con los demás, reconocer tu necesidad de formar parte de un colectivo que te apoye en tus cosas, eso es muy poco masculino, si hablamos de esa idea de masculino, de hombre de antes, ¿no? Sí.
Entonces va generando mucha resistencia también, y el que va por allí, con perdón de la expresión, pues vaya mariquita que fue para allá y tal y cual, ¿no? Eso no sabe cómo es la vida y tal. Todavía hay mucha resistencia en todo esto también. Y te digo más. Nosotros nos queda un camino más largo, la parte de, es verdad que ha sido menos sufrida, pero la hay, ¿no? Después hablamos un poco de eso, ¿no? De la parte de la autoexigencia del hombre, de la privación emocional, del no poder fallar en ninguno de los casos, del terror y miedo terrible a no estar a la altura, a no ser suficiente, a no traer suficiente a casa, ¿no? Que se vaya con otro porque no abastecí lo suficiente el hogar, ¿no? Igual que la señora que hablábamos antes, que no te deja recoger un plato porque es su rol. Ella existe, o su forma de demostrarte su valía es: yo te hago tu comidita y te recojo después los platos. Y este señor igual, no te vayas a invitar tú en el restaurante, él te va a querer pagar él, que para eso ha estado trabajando, ¿no? Entonces son identidades que tampoco debemos rompérselas ahora, hay que respetar los que estaban de atrás mientras vamos educando hacia un cambio, ¿no? Mira, por eso legislar en ello para mí es muy delicado. Cuando yo empecé peligroso. a trabajar con género, que empecé a trabajar con los proyectos NOW del Fondo Social Europeo, que empezaron a venir a Canarias, empecé en la mancomunidad hace 24 años. Y yo empecé a trabajar con grupos de mujeres, o sea, yo realmente formación en género no la tenía. Y en aquel momento incluso era cuando estaba empezando a darse en la universidad y no había máster todavía siquiera, ¿no? Pero bueno, tú te formabas con la conciencia que tú tenías por tu cuenta y libros que tú ibas buscando, ¿no? Y yo recuerdo estar trabajando en un taller de autoestima con un grupo de mujeres, evidentemente a trabajar con mujeres, zonas rurales, porque esto era un proyecto de la Mancomunidad del Norte y abarcaba toda la zona de mujeres rurales. Y cuando tú estabas explicándoles, ¿no? Todas esas posibilidades y opciones que las mujeres en sí podíamos tener, el acceder al mercado laboral con una cualificación, cómo obtener esa cualificación, la necesidad de tener una serie de estudios que te conducían a todo eso, ¿no? Y recuerdo de una señora que todo el tiempo había estado callada y en un momento dado me dijo: o sea, usted me quiere decir que yo, los años que llevo con mi marido y educando a mis hijos, yo no he hecho nada en la vida, que yo no, o sea, como no trabajo en la calle, no tengo estudios, no me igualas al ideal masculino. Yo no valgo. Entonces, yo no valgo nada, ¿no? La señora me dio un palo que te cagas, ¿no? Porque fue algo así como decir, ¿qué le estoy diciendo tiene un valor, a esta señora, ¿no? O sea, a ver, realmente la intención era decir, hay todo este abanico y dentro de ese abanico está por supuesto el que usted tiene, ¿no? Y evidentemente de lo que hablamos es que usted no haya optado por eso porque no le quedó otro remedio. Pero ahí sería un poco la visión de que antes no veían el resto del abanico, porque lo que, digamos, para lo que viniste al mundo era para eso, para criar. Entonces se trata del abanico de posibilidades de cualquier ser humano, igual que un hombre puede elegir si puede y se puede conciliar, porque ahí hay temas obviamente económicos que bueno, sí. Pero a lo que voy es de que justamente la intención del feminismo es llegar al punto en el que tú tengas todas las opciones posibles en tus manos, tanto siendo hombre como siendo mujer. Más yo, mis talleres, yo siempre empiezo aludiendo a lo que el machismo y el patriarcado le ha fastidiado al hombre. Porque si yo empiezo al revés, yo sé que lo que me voy a ganar es, entre otras cosas, sí, que se cierra. Entonces yo voy normalmente para poner en evidencia, a ver, por ser hombre, ¿cuándo has llorado la última vez por algo que te dolió? ¿No? O cuándo fuiste al médico cuando tuviste un dolor y no pensaste, yo puedo con esto, ¿no? Pero ¿por qué? Porque eres un hombre, pero no, debe ser fuerte, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que te importó poco? Porque eso lo he visto yo, porque también, bueno, he trabajado en 50.000 historias, entre otras en oficinas de empleo. Cuando aquí empezaron a darse los ERE, Coplaca, cuando hizo un ERE perfectamente, recuerdo yo estaba en la oficina del Puerto de la Cruz, la cantidad de hombres que a mí me vinieron que se fueron al paro. Y ellos toda la vida habían sido empaquetadores. Y ellos toda la vida habían sido los hombres que traían el dinero a casa. Los cuadros de depresión que tenían esos hombres,
Brutal. que se te desmoronaban delante de la mesa diciéndote, es que, No sé qué. ¿qué hago yo ahora en esta vida? Una, porque no, vamos, fue el monocultivo y me centré ahí. No supe de la Ajá. universidad. Pero ahora fue el palo que tenían de que ellos no eran el sustento de la casa. Porque tú después le preguntabas si es que no había otro ingreso en la casa. No, sí, el de mi mujer. Pues, hombre, pues, no. Claro, No claro, están claro. iguales, pero no era igual. Se habían identificado solamente con ese Totalmente. rol, ¿no? Y yo por eso me planteo, si realmente hoy no existe la libertad para decidir esos roles en conversación al inicio de una pareja, y si no te gusta y lo que te propone el otro, limpia tú, que para eso eres mujer y tal, pues te marchas, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces dentro de la transigencia de ciertas cosas o la expectativa de a ver si esto lo cambia, no se ponen las cosas sobre la mesa. Que al final viene Y se de la educación. perpetúa unas situaciones que puede ser que se estén dando, y sobre todo esa sensación de que no hubiese libertad de elección. Hoy en día hay libertad de elección. Sí, En mi casa hemos elegido cómo nos vamos a dividir una cosa y la otra. Pero después tenemos esa otra parte que antes Pero se me quedó a mí si un tú poco- no ves el un abanico, poco en si tú el- no ves el abanico, Sí. tú no tienes libertad de elección. Pero los hombres tampoco ¿Sabes? se les da la libertad No, de pero yo no elección, estoy, es que yo no estoy hablando en términos de hombre y mujer, estoy diciendo Sí, lo que estoy si tú viendo, no me ves el interesa. abanico, tú no ves. Claro, O sea, que si no. yo tengo a mí me han educado a lo mejor como a ti, que a mí no me educaron como a ti, a mí Sí, me yo educaron entiendo. en una familia machista, muy machista de hecho, no muy extrema obviamente, pero muy machista. Entonces yo no veía el abanico. Bueno, no es exacto, Te entiendo, pero lo la que idea de quiero abanico decir quiere es... decir que te dejo a ti, Claro. que me estás tratando como macho, como No, machito, no, y mira, y no hay me refiero a otros eso. hombres que puedan ser No, más no estaba sensibles. pensando en temas de Mira todas pareja, las estaba opciones que pensando en temas de vida, ¿no? Mira todas las Mi idea opciones de qué, de como Elige. mujer, como persona, que- Ajá. qué opciones tengo, ¿no? Yo entiendo que Eso. las mujeres de la edad de mi madre, tradicional, o sea, con educación tradicional, No tenían no ninguna veían el opción. abanico. De hecho, mi madre dejó de trabajar cuando se casó, creo. Y eso después obviamente se arrepintió. Claro. Pero como no veía que, o sea, cuando te casas, debías abandonar la otra vida, ¿no? Dedicarte. Entonces, ese es el tema, por eso me gusta el punto de, porque a mí me pasa, y me considero que soy una afortunada, que tengo unos estudios superiores, etcétera, ¿no? Y tengo bastante posibilidad de elegir mi vida, pero me olvido y transijo y me veo reproduciendo patrones con los que no me identifico. Entonces, las mujeres reproducimos, los hombres reproducen, y eso es lo que debemos visibilizar, porque tienes que estar en eso, ¿no? Es como el mindfulness, ¿no? Hacemos un poquito de una cuña de publicidad, no, es broma. Tienes que estar consciente en cada momento, porque muchas veces no te das cuenta. A mí me pasaba, que lo que tú has dicho me recordó, ¿no? Es decir, y muchas veces nos hacemos nosotras extremas en lo contrario. No, pagamos a medias. Y el tío, no, yo. Y luego te das cuenta y digo, ¿qué gilipollas es esta? O sea, ¿esto por qué lo estoy haciendo? Porque aquello ya no, ahora sí, y porque no podemos llegar a un consenso. Y tú has dicho una cosa muy importante, y me gustaría que con eso quizás pasemos al siguiente punto, que es la parte educativa. Has dicho una cosa muy importante y dijiste, ¿y por qué no nos sentamos a hablar de esto? Pues porque ahí hay un montón de matices de por qué las mujeres, hombre, si es un ejemplo a lo mejor tan bruto como, pues limpia tú, ¿no? Pues probablemente el 80% saldríamos escopetadas. Pero ¿y si no es tan claro? No saldríamos escopetadas porque tenemos un montón de condicionamientos, ¿no? Entonces, Efectivamente. yo tengo una pregunta. Y ese condicionamiento, perdón, no lo va a eliminar ninguna ley, sino un aprendizaje. No, pero La de alguna educación. manera, sí, pero de alguna La manera educación, las sí. leyes pueden La ayudar a educación, sí. nivel educativo.